Buenas tardes, compañeras diputados, compañeras diputados, prensa que nos ve y nos escucha, ciudadanos que nos acompañan y nos visitan. Distinguida señora defensora de los habitantes, bienvenida a esta, la casa de todos los y las costarricenses, bienvenida a este plenario legislativo. Quiero agradecerle por el informe que nos hizo llegar a cada uno de nuestros despachos en forma escrita y agradecerle la información que hoy de forma verbal usted nos brinda ante este plenario. Yo quisiera hacer una breve conclusión agradeciéndole por recordarnos la importancia, la necesidad y la obligación que tenemos de tomar decisiones como por ejemplo en el tema de la gobernanza. Costa Rica es un país que está entrabado y definitivamente tenemos que quitarle sus amarras. Como usted bien lo señala en su informe, es importante tomar decisiones en relación con el tema de empleo público. Me alegra que usted en su informe hable de la violencia contra nuestros niños y nuestras niñas, a pesar de que nuestro país tiene una normativa muy robusta que pretende la garantía, el respeto y la protección de los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Curiosamente, eso solo queda en el papel. Seguimos amenazando, violentando, agrediendo, abandonando a nuestros niños y nuestras niñas. Usted habla también de la importancia de tomar decisiones a fin de garantizar la movilidad en el transporte público, reducir las listas de espera en los centros de salud y garantizar la atención especializada. Usted nos habla sobre la importancia y el problema que tenemos en hacinamiento carcelario, que provoca violaciones de derechos humanos y que imposibilita la reinserción social de nuestros privados de libertad. Usted nos habla de las personas con discapacidad. A pesar de que también tenemos legislación al respecto, no hemos logrado que los servicios públicos sean accesibles a estas personas. Debemos entonces de hacer los ajustes necesarios para que esos derechos se conviertan en una realidad. Con los adultos mayores, usted nos recuerda también que Costa Rica les está debiendo demasiado. Contamos también con una legislación, hemos firmado tratados internacionales y seguimos abandonando a nuestros adultos mayores, seguimos agrediéndolos en los centros de salud, en los servicios de transporte público, seguimos sin brindarles centros de atención, de cuidado especializado para ellos y ellas. Gracias por recordarnos, señora defensora, que no estamos haciendo las cosas como debemos. Gracias por recordarnos que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y mi interés ahora es hacerle una serie de preguntas muy concretas sobre el tema de niñez y adolescencia. Como bien sabe usted, desde octubre del año pasado hasta el día de hoy, uno de los temas más importantes en este plenario legislativo ha sido la discusión sobre los recursos que el Estado debe presupuestar y asignar al Patronato Nacional de la Infancia, con el objeto de efectivizar el mandato convencional, constitucional y legal para proteger a esta población. En primera instancia se le hizo un recorte de 47.000 millones, fondos que volvieron a ser presupuestados en el primer presupuesto extraordinario para el ejercicio económico de este año 2017. Aunque usted no lo crea, señora defensora, todavía hay muchos diputados y muchas diputadas que no quieren aprobar esos dineros, dándose y excusándose en razones políticas y de ejecución presupuestaria. Me gustaría que usted, como funcionaria que vela por los derechos y los intereses de las personas de este país, le diera y nos diera un mensaje a este Parlamento sobre la importancia de invertir socialmente y económicamente en la niñez y la adolescencia y su impacto a mediano y a largo plazo en el desarrollo nacional. ¿Me tengo que quedar?
Sí, si gusta, señora defensora, puede responder a las consultas de la diputada Trejo Salas. Gracias, diputada. En efecto, la Defensoría de los Habitantes ha sido firme en resaltar que a la niñez se le deben destinar los recursos que el PANI necesita. Además, parece irónico que en este país se le quitara recursos precisamente a la niñez para destinarlos a la seguridad, cuando en el largo plazo lo más lógico dentro de la política pública es precisamente invertir en la niñez para darle oportunidades y que puedan desarrollar un proyecto de vida que no los lleve a entrar en conflicto con la ley. Además, la Defensoría presentó una coadyuvancia, como les decía, ante la Sala Constitucional para que se destinen al PANI los recursos que le corresponden, y la Sala Constitucional ordenó que así sea. Pero además, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado claramente que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos del niño, por ejemplo, discriminando a ciertos grupos o retirando o desviando fondos de los programas existentes destinados a que los niños disfruten de derechos económicos, sociales y culturales. Existe demasiada teoría, doctrina y pronunciamientos a favor de los derechos de los niños. Entendemos que el país atraviesa por una situación de seguridad preocupante, pero no podemos poner sobre los hombros de nuestros niños y nuestras niñas la responsabilidad y sobre todo que se les quite a ellos el pleno cumplimiento de sus derechos para precisamente resolver problemas que son más bien de adultos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora diputada. Le restan 5 minutos de su tiempo. Gracias, presidenta. Costa Rica destaca por ser un Estado parte de la inmensa mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos. Somos muy buenos en suscribir, aprobar y ratificar estos tipos de instrumentos. Pero a la hora de verificar su efectiva implementación en el ordenamiento interno, muchas veces las calificaciones no son las más óptimas o adecuadas. Un ejemplo de ello es la Convención sobre los Derechos del Niño. No son muchas las personas que conocen su contenido. Perdón, ¿a dónde estoy? Y ni las disposiciones que en él se señala. ¿Qué podemos hacer para mejorar la promoción y la difusión de los derechos humanos de los niños y las niñas? ¿De qué forma podemos fortalecer la educación y sensibilización a los padres, a los agentes del Estado, a los estudiantes y demás personas sobre este tema en particular? Vuelvo a resaltar, tenemos una riquísima legislación y seguimos agrediendo a los niños sistemáticamente. Sí, tal vez nada más para aclarar, creo que lo conveniente sería que use el tiempo completo, tal vez el Partido de Liberación Nacional, y al final hacemos la serie de respuestas por parte de la Defensoría, para utilizar todo el tiempo y entonces al final damos el espacio para las respuestas de parte de doña Montserrat. Gracias, señora diputada. ¿Desea continuar con el uso del tiempo? Le hago la tercera pregunta. En la página 73 de su informe se indica que Costa Rica ha presentado 4 informes del Comité de Derechos del Niño, el último en el año 2011. Debía presentar un informe el 19 de marzo del 2016, pero el Estado no lo había presentado al momento de que usted realiza su reporte. ¿Quién es o era el responsable de la presentación de dicho informe ante el comité? ¿Sabe si finalmente se cumplió con esta obligación? Si fue así, ¿conoce el contenido de ese último informe? Voy por la última pregunta. Costa Rica, en la 5. Para nadie es un secreto la crisis migratoria en Costa Rica, que ha tenido que enfrentar, sobre todo en los últimos 2-3 años, miles de personas que provinieron de Cuba, Haití y algunos países del continente africano quedaron varadas en suelo nacional, generando problemas sanitarios, hacinamiento y de convivencia en las comunidades fronterizas afectadas. Como usted bien lo sabe, dentro de esos grupos migrantes venían menores de edad, con o sin compañía de persona adulta.
expuestos a situaciones de violencia, abuso, trata, tráfico, por mencionar algunos de los riesgos que corrieron. En este momento me gustaría que usted se refiriera a los esfuerzos que ha hecho el Estado para proteger y garantizar los derechos humanos de estos niños y niñas migrantes. ¿Cómo califica usted las acciones del Estado? ¿Fueron tímidas o quedó debiendo a estos niños y a estas niñas? Muchas gracias, Presidenta. En relación con la Convención de los Derechos del Niño y cómo difundirla, desde mi llegada a la Defensoría, y la verdad es que también con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, particularmente de la Dirección de Promoción y Divulgación, hemos difundido la necesidad de generar una política nacional de derechos humanos. Esto le compete principalmente al Poder Ejecutivo, a la acción, a la administración activa, no necesariamente a la Defensoría de los Habitantes. Pero es fundamental que Costa Rica apruebe una política nacional de educación en derechos humanos. Costa Rica en Ginebra, en los órganos de derechos humanos, lleva un liderazgo para aprobar una declaración sobre educación en derechos humanos que nosotros mismos no cumplimos. Y esto es importante que resolvamos de una vez por todas. Lo otro, en relación con la Convención de los Derechos del Niño, una de las recomendaciones que estamos haciendo es que se discutan los informes ante los comités en la Asamblea Legislativa. Esto es una práctica que se hace en otros países y es necesario que también en Costa Rica se genere una discusión muchísimo más amplia, muchísimo más democrática sobre lo que Costa Rica va a ir a decir fuera respecto de los derechos humanos en este país, y también que una vez que se emitan recomendaciones por parte de los comités, que nosotros sepamos qué es lo que están recomendando los comités, porque precisamente si algo revela la primera parte del informe es que esas recomendaciones son reiteradas precisamente porque nadie las conoce, y una vez sí y otra también los comités insisten en que esas recomendaciones tienen que ser difundidas. Muchas gracias. En relación con la presentación del informe al Comité de Derechos del Niño, el responsable es el Comité Nacional de Niñez y Adolescencia, junto con Cancillería. No tenemos noticia de que lo hayan presentado. Por lo menos no se nos ha informado. En relación con las acciones del Estado para proteger a los niños migrantes, lo cierto es que la Defensoría tuvo que hacer una intervención porque existían serias dudas respecto de los procedimientos que se estaban dando. Particularmente la intervención se motivó a raíz de las certificaciones que se estaban dando de parentesco en relación con niños y niñas migrantes, sin que se diera una entrevista, sin que se diera estuviera presente un traductor, y en esas circunstancias pues evidentemente el procedimiento no era nada creíble, y el Estado costarricense estaba certificando que esos niños eran hijos o hijas de ese adulto o adulta que la estaba acompañando. Por eso mi respuesta más sencilla es que había serias dudas, serias deudas hacia la protección de esos niños y niñas. Alrededor de 600 niños y niñas ingresaron al país. No se sabe qué pasó con ellos. Nosotros hicimos una serie de recomendaciones al Patronato Nacional de la Infancia, se adoptaron nuevos procedimientos, se cambiaron los formularios y se cambió lo que se estaba certificando. Pero aún así es importante que se revisen estas políticas sobre la niñez no acompañada y no acompañada.